Bueno, bendito Padre Dios, damos gracias por estos momentos en los que podemos reunirnos a escuchar tu palabra. Damos gracias por el hermano José, te pedimos para que lo sigas guiando, bendiciendo. Te rogamos, Señor, para que tú nos hables, Señor, nos estimules al amor y a las buenas obras. Te pedimos por las personas que están padeciendo para que te puedan encontrar, te puedan sentir, te puedan buscar, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la salvación, por el Señor Jesucristo y por la comunión con los hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Vamos entonces a comenzar en el capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2:6. Dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta ahí nomás. El último versículo, una tremenda declaración, el verso 16, con respecto a la salvación, la justificación por la fe y no por las obras, una tremenda declaración. Bueno, habíamos visto hasta el versículo 7, ¿verdad? Considerando que el apóstol Pablo había presentado el Evangelio delante de los hermanos que tenían cierta reputación, lo hizo en privado y seguramente delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, hermanos que eran reconocidos o considerados como columnas en la iglesia en Jerusalén, es decir, los que sostenían la iglesia en ese sentido espiritual. Entonces, leímos el 6, vamos viendo el verso 6, pero vamos a comenzar en el 8, porque quedamos en el 7 la vez anterior. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en nuestro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Entonces, el hecho de que a los 12 el Señor los llamó, y el que haya llamado al apóstol Pablo, no hay por qué ver las cosas antiguas, lo que ellos hayan sido antes, sino la importancia de que el Señor los haya llamado. Esa es la confirmación. Y el hecho de que el Señor llamó a Pablo lo confirma por el evangelio que presentó delante de ellos, pero también los hermanos Pedro, Jacobo y Juan, los hermanos, los apóstoles, también habían oído de su servicio que había hecho antes, seguramente con Bernabé, en Antioquía en particular. Entonces dice:
A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron, nada le añadieron. Presentó el Evangelio y no había nada que le hayan añadido o que le hayan eh, consultado o algo así, nada, nada. Estaba todo perfecto, predicaba el mismo Evangelio que predicaban ellos. La diferencia es un tema territorial, ya que uno era enviado a los judíos y otro a los gentiles, pero era territorial porque Pablo predicaba a los judíos, como también Pedro, empezando de la casa de Cornelio en adelante, predicaba a los gentiles. Entonces dice, verso 7, antes, por el contrario, es decir, ahí un adversativo fuerte, pero, es decir, en vez de eso, como vieron que me había sido encomendado o confiado el evangelio de la incircuncisión, seguramente por el hecho de reconocer lo que había hecho en la predicación previa, y él ya venía del primer viaje misionero, incluso. Ya había predicado en la zona de Galacia. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, la comisión es la misma, tanto a Pablo como a Pedro, en cuanto al tema del evangelio, pero como decíamos, era un asunto más bien que Pedro iba a estar más en la zona de Judea, predicando, haciendo su servicio junto con los demás apóstoles y Jacobo y otros discípulos, y Pablo más bien a las regiones de los gentiles, como ya había comenzado, porque ya había hecho aquí, estando seguramente aquí en el tiempo del Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ya él había vuelto de su primer viaje misionero junto con Bernabé. Verso 8. Pues, o porque, está explicando, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, el que actuó en Pedro es el mismo que actuó en Pablo. Y el Señor no va a enredar las cosas, no se va a confundir ni va a enredar las cosas. Entonces a Pablo lo llamó con una misión, un servicio especial para los gentiles. De hecho, a él le fue declarado el misterio que aparece en Efesios capítulo 3 relacionado con la iglesia. No a Pedro, sino a Pablo. Entonces tiene, aunque el Evangelio es el mismo, tiene además una comisión especial. Y Pedro otra que es más bien dentro de los judíos. Pero Pedro visitaba mucho Antioquía, como lo va a ver en los versículos del 11 en adelante, él visitaba Antioquía, que era una iglesia predominantemente gentil. Entonces dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, para la actividad misionera apostólica, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo poder que le fue dado a Pedro en el llamado y el poder para servir en cuanto al Evangelio entre los judíos, el mismo poder y capacitación, la gracia le fue dada también a Pablo, pero para servir a los gentiles y como hemos dicho, además, con un tema especial relacionado con el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces, es decir, la fusión o la unión o el ser de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, un solo pueblo, un solo hombre, que es la iglesia. Ese misterio lo fue revelado al apóstol Pablo. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, bueno, la gracia que le ha sido dada, no tan solo por el evangelio que presentó delante de ellos, sino también por lo que Dios había hecho previamente, tanto en Antioquía, como hemos dicho, como en el primer viaje misionero. Entonces, aquí es un asunto de reconocer lo que Dios ha hecho. Y el apóstol Pedro, siendo un hombre espiritual, el apóstol Juan y Jacobo, el hermano del Señor, aunque muy fuerte en cuanto a la ley, pero muy espiritual, un hermano de muchísima oración, le decían a Jacobo, el hermano del Señor, rodillas de camello, y nosotros deberíamos aprender de eso, un hermano de mucha oración, que sus rodillas estaban constantemente doblegadas delante del Señor. Y tenemos que pensar que él oraba a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, que era humanamente su hermano, pero reconocía ahora que era el Señor. Entonces dice,
y reconociendo la gracia que me había sido dada, es decir, reconocieron que el apóstol Pablo había sido escogido para ser enviado a los gentiles, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Ya? Entonces, las columnas que hacen en un edificio o en un templo, ¿qué es lo que hacen? Le dan estabilidad, le dan seguridad. Entonces, estos hermanos que estaban delante del pueblo de Dios, por su espiritualidad, por lo que Dios le había dado y por su servicio a Dios y su entrega a la obra de Dios, ellos le daban esa estabilidad a la iglesia en Jerusalén. Esa tremenda estabilidad se la daban ellos. Entonces, los hermanos que están delante de Dios, los hermanos que están delante del pueblo de Dios, lo que han de procurar eso, tener una vida espiritual entregada al Señor, una vida sólida, una vida entregada al servicio de los hermanos y que puedan ellos ser reconocidos también como quienes le dan estabilidad. O sea, los hermanos pueden darle estabilidad o no estabilidad al pueblo de Dios. Y ellos se la daban. Jacobo, Cefas y Juan. Y eso era una noticia que el apóstol Pablo había reconocido también y había oído seguramente, no solamente al ir a Jerusalén, sino previamente. Eran considerados como columnas. ¿Ya? Entonces, dice, eran reconocidos como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra señal de compañerismo. En el uso judío, incluso la confirmación de un pacto solemne, ¿ya? Era dando a la diestra, ¿ya? Pero aquí no era que ellos estaban dándole permiso ¿ya? A ellos para ir, no era eso, sino que ellos estaban, al darle la señal, estaban recibiéndolo a la comunión en el sentido de lo que Dios había hecho, tanto con Pablo como también con Pedro. Es decir, había hecho lo mismo. Lo que pasa es que han sido encomendados para regiones distintas, con una función distinta en ese sentido, con un público distinto, sin dejar Pablo a los judíos, sin dejar tampoco Pedro a los gentiles. Entonces, simplemente no es que ellos tengan la autoridad de decirle ya salgan, no, sino que eso lo hizo el Señor y lo ha hecho el Espíritu Santo en Antioquía previamente, cuando fueron enviados a la obra, antes del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Entonces nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y esa palabra compañerismo, la palabra comunión. Es que ellos están reconociendo lo que Dios ha hecho en Pablo. Dios está reconociendo lo que Dios ha hecho en Bernabé. Simplemente eso, están reconociendo lo que Dios ha hecho. De tal manera que el apóstol Pablo, lo vamos a ver después, cuando Pedro tiene un error grave, el apóstol Pablo lo para en seco nomás, porque la autoridad la tiene. Ahora lo para en seco, ¿por qué? Porque era necesario. Lo va a ver después. Pero lo hace por la defensa de la doctrina. Entonces aquí cuando dice la diestra enseñando compañerismo, no es que están pidiendo permiso o la autorización, sino simplemente el apóstol Pablo le importa que haya una comunión para que puedan ellos servir con quietud y con tranquilidad. A pesar de eso, los judaizantes, los judíos, siguen con la persecución al apóstol Pablo por causa de que el apóstol Pablo no judaizaba y ellos querían judaizar, es decir, ellos querían que los gentiles, en realidad la iglesia fuera una iglesia judeo-cristiana, es decir, establecida como judíos, guardando la ley, circuncidándose y guardando la ley, pero también cristiana, eso querían los judíos, y por eso que perseguían al apóstol Pablo. Dice, la, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, dijeron, bueno, más o menos así. Bueno, Pablo, queda clarito, el Señor nos ha mostrado claramente la gracia que ha obrado en ti, entonces estamos en plena comunión para que tú sirvas en el lugar que el Señor te ha guiado y nosotros seguimos acá. O sea, no es que le están dando permiso, sino tú allá y nosotros acá, bien, perfecto. Hacemos el trabajo y el Señor hace todo perfecto, Él no se equivoca. Probablemente los apóstoles en Jerusalén, que estaban los apóstoles del Señor, le iba a ser muy difícil salir a los gentiles y además tenía que tener una convicción mayor. En cambio, el apóstol Pablo no.
Y el apóstol Pablo viene de Tarso, de Cilicia, que es una de las zonas cercanas a la región de Galacia. Entonces, el Señor escogió la persona perfecta para ese trabajo. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ya? A ver, espera un poquito. Veamos cómo lo dice acá, ¿verdad? Veamos en el capítulo 22, verso 17. Lo que el Señor, lo que Él está contando, relatando su conversión delante del pueblo en Jerusalén. Y veamos lo que dice el capítulo 22 de los Hechos, verso 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y probablemente eso mostraba que el apóstol Pablo tenía autoridad. Y algunos piensan que sería parte del Sanedrín, aunque los solteros no eran parte del Sanedrín, ahí está la duda, pero si tenía autoridad, probablemente era parte del Sanedrín, tenía autoridad. Dice, y consentía en su muerte de Esteban, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, ¿quién lo envió? El Señor. ¿Quién lo está reconociendo solamente? Y estando en comunión con eso, Pedro, Juan y Jacobo. Lo están reconociendo lo que Dios ya ha hecho. Y a Pablo a eso le daba mucha seguridad, certeza para seguir en comunión con ellos en todas estas cosas. Dice, verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ya? Vamos a ver primero, verso 16 del capítulo 24 de los Hechos. Dice así, verso 16 del capítulo 24 de los Hechos. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Ya? Ahí fue cuando él llevaba seguramente las ofrendas para la iglesia en Jerusalén. Y ahí lo acusaron a él, ¿ya? Y dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, ¿ya? Entonces ahí él ya había sido apresado y está contando cuando llevaba a Jerusalén la ofrenda que lo habían apresado. Y aquí cuando dice que procuré con diligencia hacer en cuanto a los pobres, esto está escrito antes que él comienza el trabajo de hablar con las distintas asambleas de los gentiles para hacer una ofrenda a la iglesia de Jerusalén por causa de su necesidad, de su pobreza. Y ahí tenemos primero a los Corintios al final, capítulo 16, que ya lo hemos visto alguna vez, se junta a los Corintios 8 y 9, relacionado con la ofrenda para los santos de Jerusalén, y en 1 Corintios habla que en Galacia también se estaba haciendo esta ofrenda. Entonces, cuando dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, es decir, actuó con interés, con esfuerzo, esa es la palabra diligencia, y eso se ve después en las cartas que están antes, pero que fueron escritas posterior a Gálatas, primero a los Corintios y segundo a los Corintios, relacionado con la ofrenda que se estaba haciendo en las distintas regiones
en Galacia, en Macedonia y en Acaya para los hermanos de Jerusalén. Porque si ellos habían recibido un bien espiritual de la iglesia de Jerusalén, ¿qué era? Que ellos hicieran un bien material. Entonces se ocupó en esa necesidad. Verso 11. Y nada más, y no dijeron, no le agregaron ninguna cosa más. Lo que vamos a ver desde el verso 11 en adelante, lo más probable, porque aquí algunos hablan de los tiempos, cuándo será, si fue después del segundo viaje misionero, lo más probable es que esto fue un poco después del concilio en Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén llegaron a un acuerdo de no inquietar a los gentiles, sino que se guardasen de los ídolos, ¿verdad? De fornicación, de ahogado y de sangre, de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que no les inquietasen, solamente de eso. Y Pedro estaba de acuerdo. Y estaba Jacobo también ahí, y estaba de acuerdo. Y también estaba el mismo apóstol Pablo y Bernabé. Y probablemente esto fue un poco después, porque dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya, miren, veamos el capítulo 15 de los Hechos, para ver más o menos la línea de tiempo. Veamos el verso 24 del capítulo 15. Vamos a leer hasta el final hasta el 35, del 24, dice así. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esos son los judaizantes que han salido a Galacia y después a Corinto. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Aquí están en Jerusalén. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Esta es la parte de la carta que enviaron a través de Pablo, Bernabé, de Judas y de Silas a los hermanos a los gentiles, y primeramente aquí iban a partir a Antioquía. Entonces, terminando el concilio, dice, verso 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía. ¿Ya? Fueron, aunque Antioquía está hacia el norte, descendieron porque Jerusalén está en alto. Y reuniendo a la congregación entregaron la carta que hemos leído aparte, que se enviaron, que fue un acuerdo entre los ancianos, ¿verdad? Entre los apóstoles y los hermanos para mandar a los gentiles. Dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces, de Jerusalén, después del concilio, fueron a Antioquía. Y probablemente allí, en esa estadía, Pedro llegó allá a Antioquía. Y eso es lo que vamos a ver del verso 11 en adelante. Pero ya se había acordado lo de el concilio de Jerusalén, de no inquietar a los gentiles, sino mandarles ciertas cosas que no están obligados a guardar la ley, ni a circuncidarse, ni a judaizar. Y ahora aquí vamos a ver este acontecimiento. Dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Probablemente aquí, cuando Pablo, Bernabé descendieron a Antioquía, ¿verdad? Después llegó Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro, que había defendido en el concilio de Jerusalén, lo hemos visto en el capítulo 15 de los Hechos, lo que Dios había hecho
con él en la casa de Cornelio, ahora por temor se retraía. Y parece que Pedro tenía eso un poco de temor. A veces a nosotros nos pasa que tenemos estas convicciones y los temores nos hacen retraernos en el momento aquellas cosas que ya hemos reconocido y de las cuales estamos convencidos. Entonces, no, en realidad Pedro era culpable de lo que hizo aquí, pero también es verdad que el hombre es así. Y Pedro tenía eso cierto temor. Por ejemplo, cuando el Señor le hizo caminar en el agua, tuvo temor, tuvo miedo y se iba hundiendo. Bueno, los hombres somos temerosos de ciertas cosas. Lo digo otra vez, aunque a veces sepamos y estemos convencidos de algunas cosas, de alguna enseñanza y doctrina. Y eso le pasó a Pedro aquí, po. Es para no darle tan duro a Pedro, pero sí se equivocó, po. Sí. Verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces, ese resistir cara a cara significa que él se mantuvo en pie ante el rostro de Pedro. O sea, Pablo se puso enfrente de Pedro y se mantuvo firme, está diciendo aquí, y después va a decir las razones, qué es lo que pasó, y después va a decir qué es lo que le dijo. Entonces, pero cuando Pedro, que es Cefas, ya, entiendo que es la forma hebrea, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque tuvo una conducta que era de condenar. Entonces, la propia conducta, porque aquí no fueron palabras, sino su conducta, su forma de actuar, era propia de condenar. Era merecedor de decirle algo en ese momento. Y además que lo hizo públicamente, porque aquí estaban en la comida, en una comida que se llama la comida de amor, que le llamaban ágape o agapi, en griego ágape se le llama normalmente, que era una comida de comunión entre los creyentes, entre los santos. ¿Ya? Entonces, y eso lo hacían constantemente y lo hacían en Jerusalén y ahora lo hacían en Antioquía, una iglesia, lo decíamos, pero predominantemente de creyentes gentiles, en donde habían trabajado Pablo y Bernabé por un año y luego seguían sirviendo allí junto a otros hermanos. Verso 12. Pues antes que viniesen o antes de venir, algunos de parte de Jacobo, que Jacobo era bastante celoso de la ley, pero no es que no reconociera la gracia de Dios, porque hay que pensar que muchos judíos seguían viviendo como judíos, pero ellos reconocían al Señor, pero ellos no mandaban a otros que judaizaran, no se metían en eso, ellos vivían, no comían ciertas cosas, ¿verdad? No importa, se respetaban totalmente. El que come, come, el que no come, no come, y para el Señor lo hace, dice allá en 1 Corintios. Entonces, se respetaban, pero ellos no estaban enseñando a judaizar. Lo que pasa es que lo que Pedro hace es distinto. Entonces dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y ese después es un porqué explicativo de por qué él se para frente al rostro de Pedro y porque su conducta era condenable, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Con quién comía? Con los gentiles. Es decir, estaba a la mesa comiendo con los gentiles, no tenía ningún problema con eso. Ya, miren, veamos Hechos capítulo 11. Pedro ahí explicando lo que pasó en la casa de Cornelio. 11.1, Hechos 11.1. Cuando Pedro viaja a Jerusalén, le empiezan a consultar qué pasó. Verso 11, verso primero del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? O sea, no solo entró a la casa de hombre incircunciso, sino que comió con ellos. Además, pues, ¿ya? Miren, veamos, dice, a ver,
en el capítulo 10, veamos un poquito, en el capítulo 10, verso 33, dice así, ahí a la vueltecita, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, le dice a Pedro, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo se lo mostró el Señor? Bueno, mostrándole esas sábanas, esas telas con los animales, que para ellos eran inmundos, y el Señor por 3 veces le manda que comieran. Y le dice, no, Señor, no. Le dice que coma por 3 veces, y cuando lo dice 3 veces es algo sólido, seguro, que Dios le está mandando. Entonces dice, verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, no solo a los judíos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, etcétera, ¿ya? Y después dice, espera un poquito, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Y le preguntan acá en el capítulo 11, cuando vuelve a Jerusalén, por el tiro, a ver, ¿qué pasó? Le dicen, lo voy a leer de nuevo, eso primero. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subía a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? No solo entró a la casa, lo cual le estaba prohibido, no podía entrar a casa de los gentiles, sino que comió con ellos, porque Dios le confirmó que eso era correcto. Y por 3 veces le confirmó, mostrándole, bajando esa sábana o esa tela. Entonces dice, verso 12, y siguió igual, de tal manera que después el apóstol Pablo dice que él vivía como los gentiles, no se, no se cuidaba de las comidas ni de la forma de vida como judío, no vivía como judío, sino como gentil. Entonces dice, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Tuvo temor, no de Jacobo, sino de los que venían de parte de Jacobo. Seguramente ellos eran así un poquito ya más estiraditos, eran judíos, pues, ya mostraban algo superior, no sabemos, y tuvo miedo, chuta, aquí si me ven comiendo con los gentiles me va a llegar, pero si eso ya lo habían hablado, si yo lo habían llegado a un acuerdo en el concilio. Entonces Pedro no se olvidó del acuerdo que habían hecho previamente, era un acuerdo. Incluso habían enviado una carta a la misma iglesia de Antioquía al respecto. Entonces dice que se retraía o se sustraía, se restaba y se apartaba. A lo mejor lo hizo, o después dice que lo hizo simuladamente, de a poquito empezó a correrse para que no lo vieran con los gentiles. Ah, se me cayó algo, ay, voy a ir al baño, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa, y se hizo así para que no se dieran cuenta, para correrse, para que no lo vieran con ellos, y tuvo temor de estar ahí por causa de los que venían de parte de Jacobo. Y los de Jacobo no iban a hacer nada, solamente iban a ver lo que acontecía. Seguramente quería ver cómo vivían, cómo lo hacían, cómo era compartir con los gentiles, nada de eso, no venían a hacer ni una cosa, pero Pedro se sintió atacado. Y dice, se retraía y se apartaba o se separaba. Y la forma ahí es que él mismo lo hacía por sí mismo. Nadie lo obligó. Fue una cosa que aconteció en él. Y después dice, ¿por qué? La explicación, el por qué. ¿Por qué tenía miedo de los de la circuncisión? ¿Ya? Entonces ese retraerse, apartarse, dice que es algo de indecisión y progresivo. Entonces, ya, y cuando habla de las comidas que se hacían, eran comidas que se hacían regularmente. O sea, Pedro regularmente participaba en esas comidas. Y si se sentaba con los gentiles no había ningún problema. Pero ahora tuvo temor, tuvo temor. Y probablemente Pablo entendió que tenía temor.
pero la actitud, lo que hizo, era peligroso para lo que estaba, para lo que se estaba, lo que estaba en juego. Disculpen. Y dice verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Después vamos a ver cuál es la importancia de lo que Pedro estaba haciendo y de lo que Pablo también hace, la importancia de las dos cosas. Lo va a ver en el verso 14 al final de este estudio. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Ay, ay, ay. Entonces, esa palabra, cuando dice la simulación, es una hipocresía, están fingiendo. O sea, empiezan a fingir al mismo tiempo porque pareciera que también como que les llegó, le abrazó el mismo temor que tuvo Pedro. Y empezó a contaminarse, a contagiarse. Ese es el problema de un hermano tan importante que tiene que cuidarse de la verdad del Evangelio, como vamos a ver en el verso 14, y él no se está cuidando de la verdad del Evangelio, porque en lo que se estaba yendo en contra aquí de la verdad del Evangelio, eso es lo que está en juego, es el tema en Gálatas, la verdad del Evangelio, 2:5. Entonces dice, y en su hipocresía o en su fingimiento, al mismo tiempo, junto con los demás, participaban también, es decir, al mismo tiempo, los otros judíos, seguramente los que seguían a Pedro, porque están los que venían de parte de Jacobo, pero están los que seguían a Pedro. ¿Ya? Entonces dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. O de tal modo o de suerte, o sea, el resultado de eso fue que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, esto es como un dominó, porque al hermano que tiene cierta reputación, reconocimiento, se actúa de una manera, otros que no tienen la misma capacidad de sabiduría y de entendimiento lo van a seguir y van a ser dañados. Entonces, pero aquí el problema era que esto ya se había hablado, que se había establecido la verdad del Evangelio, que los gentiles no estaban obligados a guardar la ley y a circuncidarse, y que Pedro en este momento estaba rompiendo ese acuerdo y mayormente estaba afectando la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio, como decíamos en el capítulo 1, es uno solo, no hay otro similar o parecido, es uno solo. Y Pedro estaba afectando por temor, no por conocimiento, sino por temor, no por convicción, sino por temor, estaba rompiendo esto. Entonces dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera o de suerte que aún Bernabé fue también arrastrado. También Bernabé. Bernabé era el compañero del apóstol Pablo. Bernabé era judío, pero Bernabé había sido enviado de Jerusalén a Antioquía, a los gentiles. Y cuando vio la gracia de Dios, lo exhortó, los consoló y después llamó a Pablo para ministrar en Antioquía. La sabiduría que le dio el Señor para ser ayudado por el apóstol Pablo en el ministerio en Antioquía, antes de ser llamado a la obra. Pero aquí ya sí ha sido llamado a la obra y Bernabé también sigue a Pedro. Entonces, la palabra allí es que fue arrastrado, llevado, ¿verdad? Eh, por la hipocresía de ellos. Entonces, también el Bernabé también se apartaba, pero no por convicciones, no por convicciones escriturales, no por convicciones en cuanto al Evangelio, sino porque Pedro lo estaba haciendo y además los que seguían a Pedro eran judíos, los otros judíos siguen a Pedro y ahora seguían a Bernabé. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban yendo a la mesa de los judíos y estaban dejando a los gentiles solos. Miren, veamos un poquito adelantado, ¿eh? Dice ahí, verso 18 del mismo capítulo 2. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Quién era ese? Pedro.
Aquí todavía Pablo le está hablando a Pedro. Entonces, Pablo está diciendo que Pedro, tú estás haciendo un transgresor, porque dice, si las cosas que destruí, ¿qué cosa destruyó? La distinción entre entre judíos y gentiles, y además el hecho de no obligar a los gentiles a judaizar, eso ya había sido destruido porque la justificación es por la fe, no por la ley. Entonces, si Pedro ya estaba en eso y eso ya había destruido y ahora había unido las mesas de los judíos y de los gentiles y ahora vuelve a separarlas y decir, no, pues nosotros somos judíos, somos superiores, no pecadores de entre los gentiles, dice después el apóstol Pablo. Entonces, no, pues nosotros somos superiores, no podemos estar con los gentiles, y cambió la cosa en Pedro por temor a la llegada de los judíos de parte de Jacobo. Entonces dice verso 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, volvió a lo mismo de antes. O sea, volvió para atrás, retrocedió en vez de avanzar en la claridad del Evangelio. Transgresor me hago. Él mismo se constituyó en transgresor. Y esto todavía Pablo se lo está diciendo a Pedro con firmeza. Entonces dice, verso 13, de tal manera, o sea, fue tanta aunque simulada, con simulación, con hipocresía, se notó tanto que aún Bernabé fue también arrastrado. También se fue para allá, por la mesa de los judíos, dejando a los gentiles. Bernabé, ¿con quién estaba entonces comiendo? Con los gentiles. Y comía lo que los gentiles comían, ahora ya no. Por la hipocresía de ellos. ¿Eh? Se sintieron pillados, infraganti, por algo que no tenían por qué sentirse pillados. El celo judío que todavía está dentro, ¿ya? Y eso tiene que ser, ¿verdad?, tratado. Pero Pedro se equivocó. Verso 14. Pero cuando vi, aquí actúa Pablo ya, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ese es el punto. Si aquí es la verdad del Evangelio, el tema es la predicación del Evangelio, es la verdad del Evangelio, el contenido del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos de atrás para adelante. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? No es aquí que ellos si él se iba a ir a la mesa de los judíos solamente, sino que le está diciendo a los gentiles, sin palabras, le está diciendo, mire, yo me vengo acá con los judíos porque ustedes tienen que hacerse como nosotros, si no, ustedes no entran. Ustedes no entran, no son de Dios, tienen que venirse para acá. Sin palabras se lo está diciendo. Ahora no es que Pedro lo está pensando, sino que él se fue por temor. Pero el temor está hablando de una manera que los gentiles iban a recibir la información de que nosotros estamos mal, tenemos que hacernos judíos para poder tener comunión con ellos, si no, no vamos a poder tener comunión con ellos. Esa es la información que estaban recibiendo los gentiles. Por eso dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los fuerzas? ¿Por qué los agobias? ¿Por qué impones a los gentiles a judaizar? Yo que Pedro no se está ni dando cuenta de lo que estaba haciendo, pero Pablo tenía las cosas claritas. Por eso hacen falta, hermanos, que lean bien las cosas, que tengan discernimiento espiritual para las cosas. Hacen falta, hermanos, así, que despierten, que estén claros, que estén despiertos, atentos a lo que está pasando. Porque Pablo también podía haber sido arrastrado, si también es judío, pero no. Pablo estaba despierto, atento a la jugada. Hacen falta, hermanos, así. Entonces dice, vamos a ver por qué Pablo actuó así y actuó públicamente, por qué lo hizo de esa manera. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, eso es lo que él vio, observó, Pablo está observando. Nadie más lo hizo, Pablo sí. Entonces, es que no andaban rectamente, es decir, seguir recto el camino, no estaban siguiendo recto el camino, en conformidad o conforme o hacia la verdad del Evangelio. Eso es lo que él vio. Querido hermano,
que el evangelio se lo estaba metiendo al bolsillo. Entonces, ¿qué está defendiendo el apóstol Pablo? ¿A él? ¿A los gentiles? ¿Qué está defendiendo? La verdad, po. La verdad del evangelio hay que defenderla, po. Y para defenderla hay que tener muy bien clara la doctrina. Y él tenía muy claro el acuerdo que se había hecho previamente en el concilio de Jerusalén. Lo tenía clarito. Había llevado, sido parte de los que habían llevado la carta a Antioquía y seguramente al resto después, en su segundo viaje misionero, al resto de las iglesias gentiles predominantemente, porque siempre habían judíos, sinagoga en esos lugares, pero eran predominantemente gentiles y la carta seguramente era leída a todos para que los judíos también pudiesen comprenderlo y vivir de esa manera y no presionar a los gentiles. Dice, dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué delante de todos? ¿Por qué no lo hizo en privado? Bueno, porque el daño fue delante de todos, porque la actuación fue delante de todos y porque Pedro es importante en la iglesia. Tenía que ser público. Pecado público, como dicen, corrección pública. Falta pública, corrección pública. Tenía que hacerlo así. Y Pedro no lo iba a hacer, porque Pedro no se estaba ni dando ni cuenta de lo que estaba haciendo. Pero Pablo sí, leyó perfectamente lo que Pedro estaba haciendo, sin incluso Pedro sabiéndolo plenamente. El tremendo daño que estaba haciendo Pedro. Por eso uno defiende a Pedro en un sentido, pero el temor lo llevó a hacer una cosa aberrante y una cosa al contrario de lo que se había acordado y no conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, porque judío era, vives como los gentiles. ¿Qué significa vive como los gentiles? Andaba como los gentiles, vivía, comía como los gentiles, visitaba a los gentiles en sus casas, ni un problema. Comía de todo, no llaméis a nada inmundo, no solamente era no llamar inmundo a los gentiles, sino tampoco lo que él había limpiado, que era la comida. Entonces Pedro comía de todo. Comía jamón con queso, ya chancho. Comía cerdo, comía de todo, po. Lo que estaban perdiendo, lo que se pierde los judíos, comer ahí un arrollado. Oh, ya. Bueno, no comían nada de eso, po, nada de cerdo. Ya, chuleta de cerdo, nada de eso, ya. Pedro estaba disfrutando de la comida de los gentiles y ahora Pedro está dejando el espanto, ya. Entonces dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, judío seguía siendo, pero ya no tenía problema en cuanto a tener relación con los gentiles, comunión con los gentiles y vivir con los gentiles. No tenía ningún problema si estaba a la mesa de los gentiles antes que llegasen aquellos que venían de parte de Jacobo. Y lo repito, los que venían de parte de Jacobo no venían a observar nomás, pues nada más. Pedro se enredó solo. Entonces dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los entristeces? ¿Por qué los estrechas? ¿Por qué los agobias? ¿Por qué razón lo haces? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Entonces, dos cosas estaba haciendo Pablo. Primero, estaba defendiendo la verdad del Evangelio, pero también estaba despertando la conciencia del apóstol Pedro para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Si lo repito, me parece al ver que él no se daba cuenta, todo era por temor. Y los que lo seguían no sabían por qué lo seguían. Ni Bernabé sabía por qué lo seguían, no lo sabía. Ni los judíos ni Bernabé sabían lo que estaban haciendo. No lo sabían. Pero Pedro, seguramente hablando a toda la congregación, porque dice delante de todo, delante de los judíos que siguieron a Pedro, delante de Bernabé y de todos los que estaban ahí, delante también de los judíos que venían de parte de Jacobo, delante de todo, simplemente estaba diciendo lo que se había acordado. Porque no era solamente que los gentiles no guardasen la ley o no se circuncidaran, sino que respetarse los unos a otros. Y aquí, y respetar también eso, el Evangelio, porque el apartarse a otra mesa, lo repito,
el apóstol Pablo lo discernió tan bien que en una pequeña cláusula lo expresa y dice, lo repetimos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué impones eso? Mm. Porque eso es lo que estaba haciendo. Lo repito, cuando Pedro se va a la mesa, los otros judíos lo siguen y Bernabé también, los gentiles quedan votados. Po. Entonces dice, chuta, ahora no tenemos las bendiciones de Dios porque esa es la mesa de bendición, la nuestra no, tenemos que irnos para allá, tenemos que sernos como ellos entonces. Y si no somos como ellos, no vamos a tener las bendiciones de Dios. El mismo tema que está entrando en Gálatas con respecto a los judaizantes, que decían que si ellos no guardaban la ley y no se circuncidaban, no podían ser salvos, pero además iban a perder la bendición de ser parte de la ley que Dios había dado, porque la ley realmente la había dado Dios y la circuncisión también. El problema es que nunca fue dado a los gentiles. Po. Mm. Entonces, judaizar es hacer que un gentil se haga primeramente prosélito judío y de ahí recién pueda tener entrada a la salvación. Entonces, Mm. Pedro quería ser prosélito a todos los gentiles sin darse cuenta. Claro. Mm. Entonces, la lección aquí es el hecho de que Pablo aclara la circunstancia, lo que está aconteciendo, porque él tenía el discernimiento claro y además como tenía la comisión divina y la autoridad divina, él para al apóstol Pedro, nada menos que el apóstol Pedro, el principal, por así decirlo, de los apóstoles, lo paró en seco, porque la verdad del evangelio estaba en juego y a él y a Pedro le habían dado el dar a conocer la verdad del Evangelio, a Pedro a la circuncisión y a Pablo a la incircuncisión. Entonces, ¿qué iba a predicar Pedro después? Que los judíos nomás son salvos y los gentiles, si no se circuncida, guarda la ley, no pueden ser salvos. Va a predicar lo mismo que los judaizantes, el apóstol Pedro. No iba a hacer Mm. eso, pero aquí lo estaba llevando a ese plano por temor. Entonces, el apóstol Pablo fue sumamente importante que estuviera allí para poder aclarar lo que estaba aconteciendo y para decirle a Pedro, estás mal por Pedro, no puedes hacer eso. Lo repito, verso 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo, Pedro, eres un transgresor. No continúes en eso, te estás haciendo un transgresor, estás volviendo atrás. No hagas eso. En el fondo lo está ayudando, pero lo dice públicamente porque el daño ya estaba hecho. Entonces, Pablo Dios lo puso para guardar y preservar la verdad del Evangelio, pero sin perder la comunión con los judíos. No era necesario que un judío se hiciera gentil, pero el judío creía y muchos judíos guardaban la ley. Si nosotros vemos la carta de Santiago, que el mismo Jacobo, el hermano del Señor, que tiene que ver con aquellos que venían de parte de Jacobo, él amaba la ley de Dios, la amaba. Y si ven la carta de Santiago, de Jacobo, el hermano del Señor, van a darse cuenta. Pero él reconoce lo otro. Sí, no había ningún problema en guardar la ley y ser hijo de Dios, no había ningún problema. Y de a poco muchos seguramente en el tiempo iban a conceder otras cosas y darse cuenta al entender mejor el Evangelio. Pero los que guardaban la ley, ya, y incluso eran circuncidados previamente y guardaban la ley, muchos de ellos eran hijos de Dios, pero no entendían todo todavía, era un proceso. Pero Pedro tenía las cosas claras, pues. Si el Señor ya le había hablado, ya le había mostrado en la casa, previo a la casa de Cornelio, ahí en Jope, en casa de Simón Curtidor, ya se lo había aclarado, y la casa de Cornelio, cuando recibieron ellos el Espíritu Santo igual que los judíos. Vamos a leer el verso 15 solamente, dice, nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Claro, es verdad que no eran pecadores de entre los gentiles, eran pecadores, pero no como los gentiles, porque los gentiles eran pecadores, pues. Y eso es verdad. Mm. Sí, nosotros somos más malos que los judíos. Ya. Dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, aunque no fuéramos tan pecadores como los gentiles, o al nivel de los gentiles. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y tú, Pedro, quieres llevar a los gentiles, obligarlos a judaizar. No. Ya, muy bien. Hasta ahí vamos a bajar el estudio, hasta el verso 14, para que dejemos los otros 7, Dios mediante, para el próximo estudio, el día lunes, si el Señor lo permite. Muy bien. ¿A quién podemos molestar? Johnny, ¿estás por ahí, Johnny? Johnny Parra. Hola, Johnny. A ver si está Johnny por ahí para molestarlo para que pueda orar. Porque a veces está trabajando. Sí, sí, hermano, estoy en la Johnny. ronda. Ya, perfecto. ¿Te podemos molestar para que ores? ¿Para terminar? Amén, amén. Ya, Sí. ok. Gracias. Ya. Le damos gracias, mi Señor, por todo lo que estamos aprendiendo cada día, mi Señor. Y perdona nuestras faltas y nuestras cobardías, porque así como los grandes profetas también tuvieron, mi Señor, nosotros estamos de igual forma, mi Señor. De repente sabemos tantas cosas y no ponemos en práctica, mi Señor. Señor, ayúdenos, mi Señor, a estar con usted, mi Señor, y que usted siempre nos dé fuerza, mi Señor, y que nos ayude en todo momento. Le damos las gracias, mi Señor, porque estamos aprendiendo cada día cosas nuevas, mi Señor. Y gracias por los misterios que son aclarados. Y gracias por darle de nuevo al hermano, porque él está siempre estudiando, mencionando de su palabra. Le damos las gracias por eso y le pido la bendición a cada uno de mis hermanos que está en este curso y para que próximamente haya más hermanos, mi Señor, aprendiendo. En el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.